Muy buenas, estimado docente, amigos. Mi nombre es Jairo Tapias, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Mi código estudiantil D630-4188. Este video lo hacemos para sustentar la prueba de hipótesis en nuestra asignatura Estadística 2. Pasos para la elaboración de una prueba de hipótesis. Primero, formular la hipótesis. Se establecen dos clases de hipótesis, una nula y una alternativa. La hipótesis nula es aquella que siempre se prueba y la hipótesis alternativa es aquella que se establece como opuesta a la nula y representa la alternativa o conclusión que se apoya si la hipótesis nula se rechaza. La hipótesis nula siempre se refiere a un valor específico del parámetro de la población y no al estadístico de la muestra. Segundo, calcular el valor crítico. Tercero, calcular el estadístico de la prueba. Cuarto, determinar la regla de decisión. Y quinto, exponer la conclusión en relación con el rechazo de la hipótesis nula. Relación de un intervalo de confianza y una prueba de hipótesis. Un intervalo de confianza es un rango de valores que es probable que contenga un parámetro de población desconocido. Si dibujamos una muestra aleatoria muchas veces, un cierto porcentaje de los intervalos de confianza contendrá la media poblacional. A este porcentaje se denomina el nivel de confianza. Mientras que una prueba de hipótesis es aquella que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población. Esto dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Si tenemos unas hipótesis de dos colas, podemos tener una relación con intervalo de confianza. Ya que si está dentro de la zona de aceptación, se acepta la hipótesis nula. Mientras que un intervalo de confianza se puede decir que es la zona que está entre los parámetros de media o de proporción. Concepto, fórmula y ejemplo de aplicación de una prueba de una media para muestra grande de dos colas. Como es una muestra grande, entendemos que es mayor que 30. Y vamos a usar una hipótesis nula igual y la alternativa diferente. Se le llama de dos colas porque hay una zona de rechazo en ambas colas. Pero para entender mejor este concepto vamos a explicarlo en el siguiente ejemplo. Un gerente de cuentas preferenciales desea probar la hipótesis de que las cuentas tienen un promedio de $312. Seleccionamos una muestra de 200 cuentas, dando una media de $298.10 y una desviación poblacional de $97.30. Para minimizar la probabilidad de un error tipo 1, se selecciona un valor A, equivalente al 1%, y vamos a tener en cuenta los 4 pasos para realizar la prueba. Primero, formular la hipótesis. Recordemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para este caso, tenemos que la hipótesis nula es igual a 312, el promedio de cuentas. Y la hipótesis alternativa será entonces diferente a 312. Cuarto, concepto, fórmula y ejemplo de la aplicación de una prueba de media para muestra pequeña de cola a la derecha. Bueno, entendemos que una cola
a la derecha tiene solo una zona de rechazo en la cola derecha. Y como nos pide una muestra pequeña, vamos a tomar una menor que 30. Al igual que con los intervalos de confianza, si la muestra es pequeña, la desviación es conocida y la población es normal o casi normal en cuanto a su distribución, puede utilizarse la distribución T. Vamos a mirar con un ejemplo para entender mejor este concepto. El dueño de unos perros reporta que Cocker Spaniel de 1 año de edad debería pesar un poco más de 40 libras si ha recibido una nutrición adecuada. El productor de alimentos para la dieta de perros pesa 15 perros Cocker de 1 año de edad y descubre una media de 41.17 libras con una desviación poblacional de 4.71 libras, seleccionando una probabilidad del 1% de cometer un error tipo 1. Vamos a resolver este utilizando los pasos de la prueba de hipótesis. Primero, vamos a formular la hipótesis. Entonces vemos que la hipótesis nula será igual o mayor a 40 libras. La hipótesis alternativa será menor a 40 libras. Segundo, o punto B, vamos a calcular el valor crítico. De la tabla T, para las pruebas de una cola, encontramos T por 0.1. Para este caso, encontramos la T 0.114. Pues vamos a tomar 14 porque los grados de libertad equivalen a n-1. Que para este caso, encontramos 15 menos 1 es igual a 14. Y esta T nos da un valor resultante de 2.624. Concepto, fórmula y ejemplo de la aplicación de una prueba de proporciones de cola izquierda. Como hemos visto en el desarrollo del presente video, una prueba de hipótesis consiste en hallar el valor de Z y compararlo con un valor crítico de Z con base en un valor seleccionado previamente. Como nos muestra el ejercicio en pantalla, se siguen los 5 pasos de la prueba de hipótesis. Como podemos ver, se formulan 2 clases de hipótesis, las cuales miramos que la hipótesis nula es menor o igual que 75 y la hipótesis alternativa mayor que 75. Para calcular el valor crítico, miramos de acuerdo a como nos muestra la ayuda que al ubicar este 0.5% nos establece un valor crítico de 1.65. Primer valor que vamos a requerir dentro de este ejercicio. Miramos que la zona de 0.4500 se encuentra antes del valor crítico, en la zona de no rechazo. Para calcular el estadístico de la prueba, entonces es donde vamos a requerir una prueba de cola izquierda, dado que la varianza poblacional está dado por el porcentaje de la raíz cuadrada del porcentaje de la prueba multiplicado por 1 menos 0.75 o el porcentaje de la prueba. Para este caso nos quedó la raíz cuadrada de 0.75 por 1 menos 0.75 sobre el total de la población, que es 1200, dándome una varianza poblacional de 0.0125. Para encontrar el valor de P, entonces tomamos el porcentaje de 8.75 sobre 1200, dándonos
el valor de P en 0.729. De esta manera, desarrollando la fórmula en pantalla, nos queda Z igual a menos 1.68. Determinamos la regla de decisión, que es aceptar la hipótesis nula si el estadístico de prueba se encuentra dentro de la zona de aceptación, o de lo contrario rechazamos la hipótesis nula. Por tal motivo, como podemos ver, el estadístico es mayor que el valor crítico. Por tal motivo rechazamos la hipótesis nula. Concepto, fórmula y ejemplo de la aplicación de una prueba de dos medias. Las pruebas de hipótesis de entre medias siguen un procedimiento parecido al de los intervalos, en que las muestras tienen dos aspectos. Uno, son independientes, y dos, son pareadas. Sin embargo, para este caso, a diferencia del caso de estimación por intervalo, no está interesado en la diferencia del caso de estimación por intervalos. Estamos interesados en saber si existe o no una diferencia. Para comprender el concepto, vamos a mirar el ejemplo que nos presenta en pantalla, en donde seguimos los 5 pasos de la prueba de hipótesis. Formulan las dos hipótesis, la nula y la alternativa, donde vemos que la hipótesis nula es igual a 2 y la hipótesis alternativa diferente a 2. Al calcular el valor crítico en un valor seleccionado del 5%, nos da, ubicado en la zona de rechazo, nos muestra que el valor crítico es de más o menos 1.96. Vamos a calcular el valor estadístico. Primero vamos a calcular la desviación estándar mediante la fórmula que nos presenta en pantalla, teniendo en cuenta las desviaciones presentadas en el ejemplo y los números de los partidos jugados, lo cual nos da una desviación de 0.257. Z entonces está determinado por los valores de 3.5 menos 4.9 sobre la desviación estándar, y nos da un valor de menos 5.45. La regla de determinación de decisión, entonces, aceptar la hipótesis si el estadístico de prueba se encuentra dentro de la zona de aceptación, o de lo contrario se rechaza la hipótesis. Entonces vemos que la hipótesis en este caso se rechaza debido a que el estadístico de prueba es mayor, 5.45, pues mayor que 1.96. Concepto, fórmula y ejemplo de la aplicación de una prueba de dos proporciones. La comparación de dos proporciones de poblaciones diferentes es debido por los defectos producidos por un método comparado con los efectos producidos por otro método. Esto no es más que la comparación, por decir algo, de las deudas vencidas de una empresa comparadas con otra empresa. Vamos a mirar este ejemplo que nos habla de la comparación entre que hace un comerciante para probar una hipótesis en que la proporción de los clientes masculinos compran a crédito es igual a la proporción de los clientes femeninos que compran a crédito. De 100 clientes hombres, 57 compraron a crédito, mientras que de mujeres lo hicieron 52. Para esto se siguen los 5 pasos de la prueba de hipótesis. Se formula la hipótesis nula y la alternativa, la cual para este caso la nula es de 2 y la alternativa es diferente a 2. Calculamos el valor crítico con un valor A al 0.01%. Lo establecemos en la región única de rechazo, dándonos un valor crítico de más o menos 2.58. Teniendo en cuenta los valores establecidos mediante la desviación estándar, encontramos que nos da un valor de 0.069, y con este vamos a calcular el valor de Z, que de acuerdo a los datos nos da un 1.41. La regla de decisión nos dice que para aceptar la hipótesis nula
el estadístico de prueba debe estar dentro de la zona de aceptación o de lo contrario se rechaza la hipótesis. Entonces vemos que el estadístico se encuentra de entre más o menos 2.58, por tal motivo la hipótesis nula se rechaza.